¿Por qué tu hijo no está motivado? ¿Para qué sirve la motivación? ¿Qué es el motor del estudio? Pues bien, la motivación es el pilar fundamental o uno de los pilares clave en el enfoque del estudio, ¿vale? Vamos a hablar de esa motivación. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando estás motivado en algo, el objetivo se consigue día a día. ¿Por qué? Porque esas ganas y esa predisposición es mucho mayor para hacerlo. Un ejemplo muy sencillo, no haces las cosas igual cuando estás en el trabajo, si estás motivado o no. A veces te puede pasar que estás un poco cansado o cansada en tu trabajo y si no estás motivado, pues las tareas no las haces igual de bien. Y esto en los estudios pasa exactamente lo mismo. La motivación es un pilar fundamental para el objetivo de las notas, pero siempre digo lo mismo, si esa motivación somos capaces de mantenerla de manera diaria, los resultados de las notas van a llegar de una manera mucho más simple y no nos vamos a enfocar en ese resultado final, sino generando esa motivación de manera diaria, los resultados llegarán. Vale, fundamental, dentro de esa motivación vamos a pensar para qué es importante. Pues muy sencillo. ¿Para qué es importante la motivación de tu hijo? Pues para esa etapa educativa, que al final durará más o durará menos, si empezamos al inicio será mucho más larga, si tu hijo ya tiene una edad pues un poquito más adulta, será mucho mejor que la importancia de esa motivación nos va a dar ese pilar fundamental de llegar a un lugar mucho más tranquilo, que estamos más tranquilos a la hora de enfocar los estudios, enfocar las tareas, que el ambiente en casa sea mucho más calmado y que haya un ambiente motivado genera esa predisposición por ponerse a estudiar mucho mejor. Nos pasa lo mismo cuando trabajamos algún trabajo de alguna asignatura que nos motive el profesor. Al final el objetivo es estar acompañados y que la motivación sea lo más alta posible, porque los resultados, como bien decía, serán siempre mucho más altos. Estando motivados, estudiaremos mejor, los contenidos se nos quedarán de manera más duradera en el tiempo, porque cuando tú haces algo con mucha motivación, los resultados llegan y el aprendizaje perdura mucho más. Vale, después de ver para qué es importante la motivación, vamos a hablar para qué sirve la motivación, ¿vale? Ese para qué sirve. Y esto es fundamental, en lo que vamos a diferenciar el para qué sirve es enfocar la etapa educativa como un camino que nos prepara para la edad adulta. Entonces, si en esa edad que nos influyen muchos factores, como puede ser el colegio, las amistades, incluso el ámbito familiar, estar motivado nos va a generar que cuando nos pongamos a estudiar dediquemos menos tiempo, estemos con una capacidad de concentración mucho mayor. Cuando nos pongamos a hacer las tareas también vamos a estar con esa capacidad de concentración y aprendizaje mucho mayor. Entonces, la motivación al final es clave en ese punto de desarrollar nuestro camino educativo y llegar a un objetivo pues profesionalmente, desarrollarnos más como persona y es el prepararnos para la vida adulta. Al final, trabajar la motivación nos va a disponer en ese punto de ser personas adultas en los que podemos trabajar la motivación de manera continuada. Trabajando esa motivación en la etapa más escolar, más adolescente, pondremos las bases en un futuro para esa persona adulta que trabaje la motivación pues, en su trabajo, en su día a día, en su ámbito familiar, en su ámbito de deporte. Tener una motivación lo más alta posible siempre nos va a generar esa capacidad de desarrollarse en situaciones de mucho estrés, agobiándose menos, ¿vale? Y por último, después de ver para qué es importante, para qué sirve, vamos a hablar qué ganará tu hijo estando motivado. Pues qué ganará multitud de opciones tenemos aquí. Nos podríamos enfocar en una nota, siempre digo lo mismo, una nota, un 10. Vale, llegamos al 10 ¿y qué? Hemos llegado al 10 y ya todo lo que saquemos por debajo nos va a frustrar. Por eso es importante no enfocarnos en la nota, sino en qué ganará. Pues ganará confianza, ganará compromiso, ganará esa capacidad de ser capaz de conseguir las cosas, de ponerse en el día a día a realizar tareas, realizar estudio y ver que eres capaz de ponerte, ver que los resultados van saliendo, ver que ese contenido que no entendías en clase eres capaz de
entenderlo mucho mejor, en menos tiempo, estudiar de manera más activa. Entonces, ¿qué ganará? Pues esa capacidad de ponerse, y luego el ambiente familiar cambiará mucho, porque cuando tenemos mucha motivación, al final los problemas sociales y familiares se reducen pues más de la mitad. Aparte, esa motivación la va a generar en la familia, os vais a ver cómo poquito a poco las relaciones mejoran, las notas van a llegar, se disfrutan los triunfos, se disfrutan esas tardes porque ves a tu hijo motivado. A ti te llena de orgullo que ese punto de ver a tu hijo más motivado en los estudios era algo que tú no veías antes, y de esa manera estar en un ambiente en el que la motivación aumenta genera un ambiente de mucho bienestar, en el que queda reflejado que ese desarrollo educativo, ese proceso de educación por el que va pasando a lo largo de su etapa y nos prepara para la edad adulta, va a ser de manera mucho más satisfactoria. Además, esto también viene muy bien, que la motivación, cuando la ganamos, generamos a nuestro alrededor un ambiente en el que esa gente que se relaciona con nosotros también genera esa motivación, la va absorbiendo. Si tú estás en un ambiente con gente muy motivada, por lo general tú vas a tener esa predisposición por estar motivado. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú vas en un ambiente en el que todo el mundo fuma, lo más normal es que acabe fumando. Por tanto, la motivación en los estudios es un pilar fundamental para trabajarlo. En el momento que conseguimos cambiar esa motivación, siempre digo lo mismo, los cambios son prolongados en el tiempo y necesitamos un poquito de espacio para trabajar esa motivación. No vamos a llegar y seremos capaces de una persona que no está motivada, un 0, pues pasar a una motivación de 5, 6 o 7. Necesitamos un periodo de cambio poco a poco. ¿Y cómo conseguimos esa motivación? Siempre digo lo mismo, rutinas muy cortas, tiempos de estudio muy realistas, y ser capaz del progreso, ir cumpliendo las metas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Para ello, la manera de trabajar la motivación y ser conscientes de lo que estamos cumpliendo es una cosa que se llama tabla de registro de hábitos, ¿vale? Esto lo podemos encontrar en internet, os podéis descargar cualquier tabla que podéis encontrar y la podéis adaptar a vuestro gusto, con los tiempos de estudio que vosotros queráis. Con estas tablas de registro de hábitos vamos a ser conscientes de esa motivación, porque vamos a ir cumpliendo de manera diaria en nuestra casilla todo lo que vamos haciendo día a día. De esta manera, tú cuando tienes un camino muy largo y día a día vas cumpliendo tus cosas y vas viendo cómo cumples ese tiempo de estudio, cumples ese planificar la tarde, cumples ese repaso, te va llenando de orgullo. Orgullo porque vas viendo cómo poco a poco eres capaz de ir pequeñas metas cumpliéndolas. Por eso siempre digo que el enfoque principal de este pilar, como es la motivación, es el desarrollo del día a día, esa generación de hábitos que vas cambiando y que te van generando una motivación por el estudio, sin enfocarnos nunca en la nota, sino en el disfrutar de manera diaria de cumplir todo lo que vayamos poniendo en nuestro registro de hábitos, ¿vale? Son tablas que podemos encontrar y trabajar de manera directa. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si queréis tener más contenido de este, dale a me gusta y sígueme en la cuenta de Instagram. Chao.